Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin. Como es frecuente para todos ustedes, pues siempre tenemos al doctor Rodrigo Ordaz Verde en su segmento Ojo con la Salud. Y desde luego, doctor, la vez pasada estábamos hablando de el cuidado en lo que comemos, en lo que tomamos, eh, como un factor fundamental para poder hablar de bienestar. Pero aparecen de la noche a la mañana cosas que no estamos esperando también en la misma naturaleza. No sé si es producto, como dijo usted en un momento dado, de la cantidad de cosas que se utilizan para mejorar los cultivos. En Venezuela está ocurriendo un fenómeno con los cambures y los plátanos, que parece pues que hay una plaga o algo, un hongo que está dañando las plantaciones de manera sorprendente. Hay 4 estados ya afectados por ello. O sea, esos son los puntos de incidencia que estábamos tocando antes, ¿no? Que de repente consumimos algo y no sabemos si está contaminado y estamos ingiriendo cosas que cuando menos nos demos cuenta revientan en el organismo problemas de salud que no estamos esperando. Eso es correcto. Buenos días, estimados seguidores de Ojo con la Salud, en Ojo con Eso, Radio Victoria, y todas las filiales. Am, Efectivamente, a pesar de que los cultivos habitualmente en las zonas donde están programados y bien llevados reciben cualquier cantidad de plaguicidas y cualquier cantidad de sustancias fertilizantes para optimizarlos, en ocasiones ocurre que aparecen estas plagas. A veces son cosas fortuitas, son cosas de la naturaleza que no, pues obviamente no se pueden controlar. En una oportunidad, no sé si recuerdan, unos años atrás hubo una plaga en el café, la rocha Ujú. del café, que Sí, dañó cualquier cantidad de zonas de cultivo en Colombia, inclusive en Venezuela también, en toda la zona andina. Y son cosas que, pues, a pesar de que el hombre intente que no ocurran, pues pueden ocurrir. Y muchas veces las soluciones son drásticas, pues. Eliminar toda una serie de cultivos que están contaminados para que no se contaminen otros. ¿Qué pasa con esto? Sí, hay muchos hongos, virus, bacterias que pueden afectar las plantas y no necesariamente van a afectar al ser humano, no necesariamente, pero sí pudieran afectar. De hecho, pues, cuando por manipulaciones inadecuadas, carnes, vegetales se contaminan con bacterias. Los mismos huevos de las gallinas que son aparentemente tan inofensivos pudieran en un momento dado estar contaminados con salmonelas. sí. Y, y ocurre hasta en países desarrollados. En Estados Unidos muchas veces han tenido que retirar toda una producción, por ejemplo, de hamburguesas este, en, enlatadas, ¿verdad? Empacadas, que para ellos es muy común de su dieta diaria. No es que sea lo mejor, pero es muy común en la dieta diaria. Entonces, este tipo de cosas pueden ocurrir con cierta frecuencia y escapan pues hasta de la buena intención de la gente que está llevando a cabo los cultivos. Ahora, cuando Muchas empiezan veces, a pues, ocurrir estas cosas, doctor, con frecuencia en el campo vegetal, en el campo animal también, en Venezuela en simultáneo, se está hablando de que se requiere vacunar a los rebaños contra la fiebre aftosa. sí, 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 cómo no. Entonces Es están que en cuando se, simultáneo dos problemas, ¿no? De alimentación, uno en el campo animal y otro en el campo vegetal. acuérdese que Venezuela es uno de los sitios en donde hay bastante fiebre aftosa si no cuidamos al ganado, inclusive la encefalitis equina venezolana, si le dicen, ¿ok? Porque afecta a los caballos. En el estado Zulia con frecuencia se presentaban esos brotes de fiebre aftosa y había que sacrificar toda una serie de ganado precisamente contaminado para preservar otros. Y, y yo pienso que en parte también se han ido descuidando toda una serie de medidas de control
higiénico-ambiental, de control de plagas, de prevención zoonótica. No sería nada extraordinario que volviéramos a tener cualquier cantidad de gente con chagas, por ejemplo, porque no, esas medidas que se hacían pues para eliminar los chipos. ¿Ok? Ujú. Todos esos programas se han abandonado en parte, así como el de fiebre amarilla, así como el de malaria. El paludismo volvió a reaparecer en una Venezuela donde se había controlado bastante bien todas estas epidemias palúdicas. Entonces, inclusive enfermedades que ya estaban prácticamente erradicadas, como la difteria, volvió a aparecer en cantidades importantes, sorprendentes. Eh, eh, yo no he visto una difteria desde los años eh, 80, cuando estaba haciendo la especialidad de pediatría, y en Venezuela en la década pasada, para el 2016, 2015, 2016 aparecieron varios casos de difteria, Sí. este, que pues pusieron en jaque a la población y a los médicos que no conocían esta enfermedad. Es otra cosa también, ¿no? Que hoy día muchos de los profesionales de medicina de las nuevas generaciones, pues no estuvieron comprometidos en circunstancias tan gravosas como esas que se vivieron en ciertos años en Venezuela y en América Latina, ¿no? Y como ya casi no se mencionaban, pues probablemente a lo mejor no se especializaron en ello y no se actualizaron, pero hoy día se requiere empezar a retomar las enciclopedias médicas y en las escuelas universitarias también volver a imponer la formación y recordar todos estos temas que vivimos, porque es que de la noche a la mañana los médicos requieren hacer diagnósticos y no tienen claro de dónde proviene lo que están tratando, ¿no? Sí, seguro, también muchas veces los libros que utilizamos, los textos de medicina que utilizamos, pues tocan muy poco tocan muy poco lo que es la medicina tropical. Ujú. La medicina tropical tiene sus características específicas. En Venezuela me consta que las universidades tradicionales, Zulia, Universidad Central, UDO, estos temas se tocan bastante bien. De hecho, pues la Universidad Central tiene su unidad de medicina tropical, que es famosa en toda Venezuela, y en donde enviábamos todos esos casos raros y difíciles que nosotros no podíamos desentrañar en el resto del país. Pero bueno, resulta que ahorita hay formación de médicos que no son médicos, vale la pena decirlo, porque alguien que se haga médico en 2 años, 2 años y medio, no puede haber recibido toda la información y el entrenamiento que recibimos los que duramos 7 años haciendo una carrera, Ujú. con todas las de la ley y con todo el entrenamiento. Entonces, va a ser muy fácil que se escapen cosas y que la gente pues siga padeciendo y que vengan epidemias difíciles y que esto es todo son muchas circunstancias, pero es todo un complejo de cosas en donde entra pues el descuido de los programas de prevención, la formación inadecuada de la gente que dice ser médico. Inclusive he estado viendo últimamente que gente que usurpa, inclusive cédulas profesionales, Ha- permisos sanitarios. Hasta la cardiología se han atrevido algunos No, individuos no, a no, no, decir, no. No, mire, operan. Hay gente impresionante. hay gente por ahí está circulando, alguien que opera, que hace apendicectomías, que hace cesáreas, que hace legrados para gente que aborta y todo. Y pues imagínense, estamos hablando de una agresión directa a gente que no desconoce y que no tiene la culpa. Entonces te ofrecen paquetes muy económicos que la gente tiende a utilizar, pues porque, bueno, mira, no me queda de otra. En los hospitales a lo mejor me pasan cosas, y por otro lado, las clínicas reconocidas, pues lógicamente
como están las circunstancias, pues tienen unos paquetes que son inaccesibles para una buena parte de la población. Y hay, Entonces, hay esto, políticas públicas, doctor, que de alguna manera alientan a que estas cosas estén ocurriendo, porque es que han estrangulado la academia, han estrangulado el sistema educativo en general. ¿no? Usted ve allí cómo Claro, están pretendiendo que los bachilleres den clase a los alumnos de otros niveles. O sea, cuando no tienen la preparación docente para ello, mucho menos la técnica y la verdaderamente profesional. Entonces, ¿qué es lo que por vamos a tener como supuesto. profesionales en el futuro? Por supuesto, así es. Esa pedagogía que tienen que aprenderse a nivel de las escuelas de normalistas o a nivel del Instituto Pedagógico Universitario de Venezuela, pues simplemente no la tienen los muchachos que están estudiando bachillerato. Esto es simplemente para ahogar las protestas de los maestros que en justa medida están exigiendo salarios dignos, ¿no? Sí, Sitios dignos donde dar sus clases, porque eso es otra cosa. Las escuelas se han ido depauperando progresivamente y entre el no mantenimiento y los robos con que frecuentemente observamos se llevan los insumos de las escuelas, pues el sistema educativo anda verdaderamente por el suelo. Pero, ¿qué pasa? Que hay sistemas de gobierno que les interesa que la gente sea analfabeta o que la gente aprenda solo lo que a ellos les interesa para mantenerse en el poder indiscutiblemente. Entonces vas a aprender una historia de Venezuela que comenzó en 1992 y vas a aprender pues que el sometimiento de alguna u otra manera es la mejor forma de llevar la vida tranquilos, vamos a decir así. entre comillas. Entonces, entre comillas, por supuesto, pues es lo que interesa que la gente aprenda y que sepa para mantenerse en un gobierno pues que definitivamente no le importa otra cosa que el poder y el manejo de las riquezas de un país. Sí. Bueno, doctor, yo sé que nos queda muy poco tiempo, unos 3 minutos, pero en esos 3 minutos me gustaría que tomásemos un punto que me preocupa enormemente. Lo ocurrido con el terremoto en Turquía y en Siria, o sea, debe de hecho empezar a generar una cantidad de enfermedades que nosotros tal vez no conozcamos, porque allí se removió todo y hay cadáveres que no van a ser rescatados. Quedan allí focos de contaminación muy evidentes, ¿no? A futuro, futuro inmediato, Sí, ¿no? sí, pues lo que se hace eh, en este tipo de casos es que esos escombros en los sitios donde se depositan, que tratan de que sean en zonas apartadas de las ciudades, se rocían con una serie de químicos que de alguna u otra manera logran la contención, aunque no completa, pues de esas posibles contaminaciones y epidemias que pudieran ocurrir en los casos en que esto no se hace. Ya, Eh, en los grandes desastres naturales, pues como por ejemplo el terremoto de México del año 85, eso se hacía, pues no había manera de poder rescatar toda la gente que había fallecido, no había manera, de todos esos cuerpos que estaban mutilados, destrozados, no había manera. Entonces, lo que se hacía era esto que yo les estoy diciendo, igualito me imagino que harán en Turquía y en Siria, aunque esos países, sobre todo Siria, pues que anda con tantos problemas ya de por sí, este, no sabemos, me imagino que también las organizaciones internacionales, la ONU, la Organización Mundial de la Salud, ujú. tomarán medidas adecuadas para que este tipo de cuestiones reciban un control y un manejo adecuado. Esos organismos, por Sí, cierto, en estos días advirtieron definitivamente. sobre la posibilidad del surgimiento del cólera en forma sorprendente, ¿no? Pues sí, sí, porque es que a nivel mundial, fíjese, no es un fenómeno mundial, a nivel mundial, ¿qué ha pasado con la cuestión del COVID que llegó a llamar la atención poderosamente de todos los gobiernos? Pues se descuidaron toda una serie de cuestiones de la salud pública, muchas aguas contaminadas, alimentos contaminados,
control de vectores, control de epidemias, de las que ya se conocían y que estaban controladas. Entonces, fíjese, cólera, que tanto tiempo que no aparecía sino en algunos países de África, pues está otra vez ahí en la palestra, ¿verdad? Sí. Entonces sabemos que nos vamos a enfrentar. Y ayer estaba viendo un programa con el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud que decía, vienen más pandemias, Vienen más vienen pandemias. más enfermedades, vienen más pandemias. Y no es la primera vez que se oye decir esto de la gente que conoce. ¿Por qué? Simplemente pues porque seguimos también experimentando con cualquier cantidad de virus, ¿ok? Para muchas veces con el fin científico y humano de lograr estar preparados con algunos antivirales o algunas vacunas, pero otras veces hasta con muchas malas intenciones de control del mundo entero, que uno ya se pregunta, oiga, ¿tendrán razón aquellas personas que han dicho que, toda este COVID ha sido parte de una guerra biológica o no? Porque el virus es demasiado inteligente, vamos a decirlo así, demasiado preparado como para afectar al ser humano en diferentes aspectos. Estuve viendo también que ya un grupo de investigadores empezaron a hablar sobre las consecuencias del virus en las células humanas a largo plazo. Fíjense que una de las cosas que hemos mencionado en algunos de nuestros programas es que todavía no sabíamos si este virus va a propender a que la gente pueda sufrir más cáncer o pueda Ujú, sufrir, algún otro tipo de lesiones celulares importantes. Ya se sabe. En los organismos, en nuestros organismos tenemos unas células que se llaman células zombies. Esas células zombies son células que deberían haberse eliminado del organismo, son células, digamos que muertas que no se mueren, que debería haberse mm, muerto, ¿ok? ujú. Ya se sabe que COVID, el virus, el SARS-CoV-2, estimula el mantenimiento y la formación de más células zombies. ¿En qué se va a traducir esto? Muy probablemente en cánceres, en un envejecimiento prematuro de la población, porque eso también puede ocurrir, que la gente tenga una senescencia más temprana que la que habitualmente teníamos, ¿ok? Entonces, por allí vamos, fíjese, es una cosa que no paramos de sorprendernos cuando pues, la gente ha ido profundizando en estudios sobre los efectos de este virus No, sin en duda, la humanidad. las complejidades están a la vista y lo constatamos diariamente porque uno conoce personas y tiene relación con amigos y con familias y de la noche a la mañana se encuentra con que alguien se enfermó de algo que no estábamos imaginando y que no denotaba ni siquiera desvanecimiento ni disminución en su ritmo de vida. Y de la noche a la mañana pues fenecen por una causa que nosotros no estábamos imaginando, ¿no? Y jóvenes. Y eran jóvenes, Por otro jóvenes, sí. lado, lo que usted había dicho que hablamos la vez pasada y que quedamos, pues que vamos a ir retomando lo del estilo de vida, eso es importante. Ya está comprobado que el mejor tratamiento para los síntomas post-COVID es el ejercicio físico. Entonces Bueno, tenemos, ¿sí? Hay que hacer, la semana que viene vamos a comenzar allá a dar algunas indicaciones al respecto, de manera pues que contribuyamos, como es el propósito nuestro en todo momento, pues que la gente empiece a tomar previsiones, independientemente de que siempre estamos a riesgo, porque como estábamos hablando antes, de la noche a la mañana aparecen factores de salud que no nos los imaginamos, ni en nosotros mismos, ni entre nuestros cercanos, ¿no? Pero es ocurren, y correcto. entonces vamos a procurar entonces que en razón de ello comencemos a recomendar y a adoptar medidas realmente apropiadas, pues en la medida de lo posible para que, o sea, no se nos precipiten esos factores de salud que nos puedan complicar la vida pues de la noche a la mañana, ¿no? Señores, la pandemia no se ha ido. Las autoridades que se están reuniendo prácticamente de forma semanal y no solo los de la Organización Mundial de la Salud, sino que invitan a especialistas que han investigado a profundidad las cosas sobre el coronavirus y sobre la pandemia de COVID y no han llegado todavía a un acuerdo
si bien es cierto que ha bajado, las últimas olas han bajado en severidad y en frecuencia, sigue habiendo COVID, sigue falleciendo gente, la pandemia no se ha ido. Así que tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir usando nuestros cubrebocas, lavado de manos, el control en sitios cerrados, etcétera. Lo que siempre hemos hablado desde un principio de la pandemia tiene que seguir haciéndose como medidas de prevención importantes. A ver si Sí, nosotros cada uno aporta un granito de arena a la humanidad, evitando contagiarse para así disminuir la posibilidad de que el virus mute y sigan apareciendo casos y casos y casos de COVID. sí, bueno, ojalá que logremos evitar las complejidades más adelante, pero cuesta porque la ciencia no ha dado de ninguna manera, pues, como dice usted, la última palabra. Sigue investigando porque está implícito que esos virus muten y muten y muten ilimitadamente y no lo sabemos mañana o pasado de qué magnitud van a ser. Así que la próxima semana, pues, volveremos a tocar estos temas ya en función de recomendaciones específicas para ir pues protegiéndonos a nosotros mismos primero que nada y cuando nos protegemos a nosotros mismos evitamos que ese otro también se complique, ¿no? Es la idea. Correcto, Bueno, eso es doctor correcto. Rodrigo Ordaz, gracias por su tiempo en la mañana de hoy a través de Ojo con la Salud en Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en esta alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamín Franklin, porque nos interesa nuestro país y el resto de los países y el mundo entero en una condición saludable para verdadero bienestar. Dios lo bendiga. Gracias.